Don José, ¿qué estaría pensando yo diciendo candidato? Bueno, mejor que ni lo piense. Ni lo piense mejor. Bórrelo de su memoria, eso, de candidato. Yo soy candidato allá a la casa ahora más tarde. Casa a la casa. Bueno, tenemos que esperar aquí a una santeña. Pero Así es. déjeme darle algunos comentarios antes de que tengamos el placer de hablar con la viceministra de Mides. Oiga, Fernando, ayer el MINSA nos informó que teníamos 149.833 casos nuevos, con 1.112 positivos para el día, de un total de muestras de 9.200 para un índice de positividad de 12,4%. Ahí está la gráfica. Ella nos está indicando con un R cuadrado que la tendencia polinómica de sexto grado nos indica que vamos al alza, con una alta probabilidad de que eso es lo que va a pasar. Vamos al alza, ahí está mirando usted la gráfica, cada día está indicando que vamos al alza. Después le digo esto de que si debemos o no cerrar, no es un problema que lo pueda decidir el presidente Cortizo. Esto es un problema que lo va a decidir el desarrollo del virus y de la epidemia, en realidad. Creo que debemos hacer el esfuerzo para no cerrar, sí, pero eso está determinado por otras variables. Rápidamente, mire lo que nos está pasando en la siguiente gráfica. Aquí, póngale aquí, que aquí tenemos un problema. Mire ahora la gráfica que tiene que ver con las hospitalizaciones. Ayer nos informaron que teníamos hospitalizados en sala 711, en cuidados intensivos 158, con una tasa de letalidad, cámbiame la gráfica, Noemí, por favor, de 1,94. Ahí está. Observe la gráfica de abajo, que es la cuidados intensivos. Usted se fija que al final, mire cómo está subiendo, está en la tasa más alta de toda la pandemia. Si usted le pone una línea recta a todo eso, se da cuenta ahí, así como lo estoy haciendo yo ahora mismo, se da cuenta que vamos al alza en hospitalización, en unidades de cuidados intensivos como tendencia. Pero, sin embargo, en camas, la tendencia polinómica nos está indicando que todavía el sistema nuestro, el sistema hospitalario panameño, no está presionado, se está incrementando la presión, particularmente en la Caja de Seguro Social, porque tenemos que prepararnos para lo que viene. Siempre que usted hace una apertura, hay un incremento. Siempre. Sobre todo siempre que hace una apertura en situaciones como esta. Hemos logrado, y fíjese la siguiente gráfica, lo importante de la siguiente gráfica es que a pesar de todo eso, ayer hubo 14 defunciones, pero nuestra tendencia, hay dos cosas que usted tiene que destacar de esto. Nosotros, desde el punto de vista del manejo hospitalario de la crisis, de la gente que llega a cuidados intensivos y que llega a hospitales, la tendencia de mortalidad en el último tramo, en los últimos 2 meses, viene a la baja ahora. Eso es importante. Pero también una cosa importante, los niveles de recuperación de Panamá con respecto al virus son extremadamente buenos. Tenemos 86%, exactamente para complacer a Fernando, 86.6% de recuperación, uno de los más altos del mundo, y tenemos la tasa de letalidad más baja de la región, solo superado por los niveles de más bajos por Cuba. Pero donde nosotros tenemos que es una isla, que vale la pena recordar y recalcar eso. No, y por el esfuerzo que han hecho, no hay duda de que Cuba ha hecho un gran esfuerzo y Cuba tiene y la última gráfica que le quiero presentar es la positividad. Ahí, nada más para que usted tenga una idea, ahí es donde usted tiene que poner la atención. Vamos al alza, los positivos en Panamá, fíjense los datos que tengo aquí, déjenme rápidamente la gráfica y aquí están los números. Nunca use números de memoria. Nosotros tenemos casos por millón de habitantes 259, extremadamente alto. Muy alto. Y casos por 100.000, 29 puntos por día, de las últimas mediciones. Yo no estoy hablando de toda la curva. Esto nos está indicando a nosotros, cuando en Europa usted está por encima de 20, está en un problema. Nuestra positividad es muy alta. Fíjese que Nueva York, que pasó a 3%, nosotros estamos en global en 18,9%. Nosotros estamos muy altos. Entonces nosotros, pero a pesar de eso, nuestro sistema de muestreo, de pruebas, es bueno, es el cuarto más alto de la región. Estamos haciendo un gran esfuerzo de muestreo que nos permite a nosotros poder localizar los focos de la infección, nos permite desarrollar nuestra capacidad epidemiológica para atacar el virus.
pero necesitamos la cooperación de todos. No es la hora de bajar la guardia. ¿Qué va a pasar con la pandemia? Bueno, usted recuerda que el presidente Trump dijo que allá en Estados Unidos nadie usa máscara, que eso era contra los atentados. Bueno, ahora gobernadores demócratas, republicanos, están ordenando el uso obligatorio de la mascarilla. Y ahora viene para Estados Unidos la movilización. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio entre apertura y control del virus. Uno depende del otro. Si tenemos una mala acción del virus, vamos a tener problemas. Pero hemos hecho un gran esfuerzo como nación. No perdamos lo que hemos hecho. Rápidamente me voy a referir a un tema antes. ¿Tengo unos minutos? Sí, sí. Quiero plantearle lo siguiente. Hay una matriz de información que está corriendo por ahí que tiene que ver con la corrupción. Y ayer me mandaron un pedazo, una sección de un conversatorio que tenían en la radio en un programa que se llama Cuarto Poder, ¿no? El Cuarto Poder, que ese programa existía antes, ¿verdad? Es un nombre que ha sido recurrente. Bueno, El Cuarto Poder, en la que se expresaba una lucha contra la corrupción, pero enfocada a la corrupción exclusivamente en las estructuras políticas. Y había un psicólogo que hablaba de cómo corregir la corrupción en los políticos. Sí. Entonces yo quisiera plantearle, porque esta es una matriz de información. Esta matriz de información de atribuirle a un solo sector lo que está pasando en términos de la corrupción es una matriz totalmente equivocada y desviada con un interés político. Porque la corrupción, en un sistema como el nuestro, en la que su teoría es maximizar las ganancias, ella de por sí genera tipos de corrupción. Por ejemplo, en ningún momento yo lo vi a ellos, por ejemplo, ni los oirás, hablar sobre la corrupción que existe. Y le voy a poner varios ejemplos rápidamente. En el año 2008, cuando estalla la crisis financiera, ¿quiénes eran las estructuras corruptas de esa crisis? Los bancos. Los bancos. Los bancos que se apropiaron de miles de millones de dólares y endeudaron a la clase media y obrera, y gran parte de esa clase obrera es la que posteriormente va a votar con el señor Trump. Y lo dejaron en el abandono. Usted lo vea yo hablando de eso. ¿Quiénes son en Panamá, por ejemplo, las que se están aprovechando de esta crisis? Las farmacéuticas. Usted, panameño, ¿quién le roba más a usted? Era el problema de Juancho Barrera Salamanca. Yo recuerdo el nombre de Cuarto Poder, claro. ¿Usted ha ido a la farmacia? ¿Cómo se suben los precios de la medicina sin ninguna... ¿Usted no cree que eso es la corrupción? Usted no ve, por ejemplo, detrás de cada acción de corrupción hay un sector privado. O sea, yo no estoy a favor de la corrupción de los políticos, pero centrar la matriz de información de que la corrupción está centrada en los partidos políticos es una intencionalidad política. Esto fue lo que hizo, fíjese, Perú. En Perú, la estructura de corrupción que llevó a toda la caída de esto, vino generada por las transnacionales que compraron el sistema judicial fiscal. Y eso estableció lawfare. Esto que usted vio en España, por ejemplo, con Martinelli, con el magistrado Vidén Ortega, que se siembran noticias falsas, la mandan de España para Panamá, la reproduce un periódico aquí, la judicializan, eso se llama lawfare. Es la utilización de la información falsa puesta en los medios de comunicación y que le pega entonces a la estructura política. En Perú, las investigaciones comenzaron por ese sistema corrupto, que compró entonces las estructuras políticas. Entonces, cuando usted quiere hablar de corrupción, tiene que hablar de un problema mucho más profundo, ¿no así? Y entonces sí hay que hacer un análisis psicológico. Entonces, ¿por qué no hacemos un análisis psicológico de las barreras que hacen, por ejemplo, de las políticas tabacaleras? Yo quisiera que ustedes leyeran los informes de la ABC de Londres sobre el papel de las tabacaleras en África. O lo que hacen las tabacaleras en nuestro continente en medio de la pandemia promoviendo el uso del vapeo, ¿no? O lo que hacen las transnacionales promoviendo el consumo de cosas que no son de su incumbencia, o lo que hacen las transnacionales de la comunicación, o lo que hace Internet. Eso no es corrupción. Cuando usted paga por algo, un servicio, como Internet, por ejemplo, a una determinada velocidad y le da una porquería de servicio, ¿qué está haciendo? Estoy robando. O cuando usted paga por un servicio eléctrico y se le va la luz y las empresas de distribución
No atienden el daño cuando leen, porque lo han tercerizado y les es más barato pagar la multa por una mala atención que ir rápidamente a atenderlo. Eso no es corrupción. Entonces, este es el problema, que lo que está tratando de hacer en la realidad es la destrucción de la estructura política, y eso trae como consecuencia la anarquía. Algunos ejemplos. Perú, Ecuador, eso hicieron con el sistema, el nacimiento de Chávez. Es el origen de la destrucción que los medios de comunicación le hicieron al sistema democrático venezolano. Exactamente. Lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ustedes entiendan perfectamente bien España. que yo no estoy diciendo aquí que no hay que corregir la corrupción. No, lo que hay que corregir también es el modelo de comunicación de la corrupción. Hay que buscar entonces no puede resolver un problema, decía Einstein, que la primera forma para resolver un problema es conocer el problema. Claro. Yo creo que estos tres jóvenes que estaban hablando ayer estaban desconociendo el problema, pero que tenían una intencionalidad. Ellos estaban golpeando a lo que quieren golpear, o le mandan a golpear. Las estructuras, el más discreto en esta discusión que vi ahí fue a Guido por su formación Demócrata cristiano. no, de su formación de abogado. Se dio cuenta de que por ese camino no iba. Y esto que pasó en España, esto es parte del lawfare. Se lo de ese tamaño porque hay que prestarle atención. La idea fundamental de esto es someter el poder político a su más bajo nivel de prestigio para ellos imponer las políticas que ellos desean. Y ese es un peligro que corre el presidente Cortizo y particularmente el país cuando nos enfrentamos a una multipartición. Voy a terminar con esto. Usted que vive en Panamá, ¿usted cuál cree que es la cifra de crecimiento del país durante la pandemia? Sí, ¿La negativa? Yo no tengo que... hoy la prensa hace un gran alarde que no conocemos la cifra del Producto Interno Bruto. Bueno, el lunes van a estar los ejecutivos del INEC acá. Las cifras del Producto Interno Bruto las discutimos nosotros aquí, ¿se acuerda que se lo dimos? En el primer trimestre hubo una caída relativamente... Pequeña comparación con lo que vino después. Pero los siguientes trimestres hubo una caída sustancial. Eso no hay que ser sabio para saber eso. Pero entonces lo que intentan decir es que estamos manipulando la cifra. Bueno, ¿para qué? Yo creo que hay que pedirle un poco de cordura. Es lo más que puedo pedirle. No le pido, pero si usted va a decir algo, y le pido a Tenógenes Rodríguez, por lo menos que lea más, que estudie más los problemas. Hace unas aseveraciones, ¿no es así? Por ejemplo, le oí decir que el costo por kilómetro de la cinta costera 3 era de $100 millones por kilómetro. Oh. Y eso sí es una aseveración temeraria, porque eso no es cierto. Así es.